Hola a todos. Dentro de la Biblia estamos descubriendo los secretos grandiosos de Dios. Tal como si fuéramos a una mina de oro y descubriéramos oro entre las rocas, la Biblia es como una mina de oro. Dentro de la Biblia podemos encontrar palabras más valiosas que el oro. Si vemos en San Juan capítulo 1 versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Juan dice que en el momento en que bautizó a Jesús, vio como el Espíritu de Dios bajaba en forma de paloma desde el cielo. También dijo que Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Aunque yo asistí a la iglesia por mucho tiempo, decía que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Aunque la alabanza decía: Feliz el día en que creí que Jesús quitó mis pecados. Y aunque también decía que yo creía en Jesús, mi corazón seguía siendo pecador. En aquel entonces mis ojos estaban cerrados hacia la Biblia y por lo tanto no podía ver con claridad. Pero desde el momento en que descubrí que todos mis pecados habían sido limpiados, no hice nada. Solamente creer en la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios era diferente a mi forma de pensar. Todos los días pecaba y por lo tanto no dudaba que era un pecador. Pero la Biblia decía que mis pecados habían sido limpiados. Al verme a mí mismo, parecía pecador. Había robado, mentido, era una mala persona. Pero la Biblia dice que yo soy justificado. Entonces, ¿la palabra dice la verdad o yo? La Biblia, ¿verdad? Si la Biblia dice que soy justo, entonces lo soy. Jesús limpió mis pecados. Luego de creer en esta verdad, pude notar que mi vida empezó a cambiar. Algo de lo cual estoy seguro es que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. La primera persona que notó esa diferencia fue mi padre. De una sola mirada, mi padre notó que yo había cambiado.
Comencé a leer la Biblia. Antes asistía a la iglesia presbiteriana. Mi pastor decía que era pecador. Los ancianos decían lo mismo. Y siguiendo esos pasos, todos éramos pecadores. Pero ya que la Biblia dice la verdad, más que el pastor y más que los ancianos de la iglesia, si la Biblia dice que yo soy justo y que mis pecados fueron limpiados, entonces esa es la verdad. En San Juan 1:29, Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo que Jesús era el Cordero de Dios, no era simplemente por decirlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, dice la Biblia. ¿Y qué fue lo que sucedió un día antes? Eso está descrito en San Juan. Yo deseaba saber con exactitud sobre el perdón de los pecados. Luego de buscar incansablemente en la Biblia, encontré lo siguiente. En Levítico capítulo 4 del Antiguo Testamento, habla sobre la ofrenda por el pecado. Allí describía con exactitud el camino para ser libre del pecado. La ofrenda por el pecado se divide en 4 clases. Cuando el sacerdote comete pecado, cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando toda la congregación comete pecado y cuando un miembro del pueblo comete pecado. Estos son los 4 tipos de ofrendas por el pecado. Cada cual se ofrece de forma diferente, aunque las diferencias son mínimas, pero todos tienen algo en común. Antes yo era solo un miembro más, no era pastor, tampoco era anciano, era un simple miembro de la iglesia. Y es por eso que leí muchas veces la ofrenda que debía ofrecer un miembro del pueblo cuando cometía pecado. En Levítico 4:27 nos habla sobre la ofrenda que se debe hacer cuando un miembro del pueblo comete pecado. En Levítico 4:27 dice lo siguiente: Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió. La condición para ser libre del pecado es habiendo cometido el pecado y reconociendo que es pecador. Pero el pecado no se limpia por sí mismo simplemente, porque la paga del pecado es la muerte. Para poder limpiar el pecado necesita una ofrenda que muera por él. Debe traer una cabra sin defecto. Cuando aquella cabra muere por nosotros, limpia nuestros pecados. Al continuar leyendo Levítico 4, en el verso 29 dice: Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Dice que tenemos que colocar nuestras 2 manos sobre la cabeza de la cabra. Yo desconocía la razón por la cual imponían sus manos sobre la cabeza. Cuando es nombrado un pastor, se le hace la imposición de manos. También un anciano recibe la imposición de manos. Pero, ¿por qué una cabra va a recibir la imposición de manos? La imposición de manos solo se usa para los pastores y ancianos. No tiene sentido. Y busqué en la Biblia el motivo por el cual se hacía la imposición de manos sobre la cabra, sobre la ofrenda por el pecado. Luego de leer varias veces el Antiguo y Nuevo Testamento, desconocía la razón de la imposición de manos. Pero un día, leyendo Levítico capítulo 16, versículo 21, el cual se encuentra 12 capítulos más adelante del capítulo 4, en realidad estaba muy cerca la respuesta. Si vemos en el capítulo 16, versículo 21, dice: Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Aquí describe con claridad que coloca el pecado, las iniquidades del pueblo sobre la cabra. Para que un cordero muera por mí, no puede morir simplemente. Tengo que pasar mis pecados sobre el cordero. El proceso por el cual se pasa el pecado es mediante la imposición de manos. Al leer este versículo quedé impactado.
Coloca las manos sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado. Luego de eso se sacrifica a la cabra y la sangre se utiliza para pintar los cuernos del altar. ¿Por qué en vez de rociarla en otro lado la pinta en los cuernos del altar? Y volví a buscar la respuesta en Jeremías capítulo 17 versículo 1. La Biblia está organizada por parejas de versículos para que podamos comprenderla, pero al no leer con detenimiento no podemos entenderla. Si entendemos y conocemos todas las historias de la Biblia, podemos encontrar que todo se empareja entre sí. Si vemos en Jeremías 17, versículo 1, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dios dice que los pecados fueron escritos en los cuernos de sus altares. Cuando vamos a hacer la ofrenda, nos encontramos con el altar y en las 4 esquinas del altar se encuentran los cuernos. Y ya que los pecados están escritos en esos cuernos, quiero servir a Dios, pero cuando veo los cuernos no puedo servirlo con libertad. Sin embargo, cuando el sacerdote toma la cabra, hace la ofrenda. En primer lugar, la paga por el pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La paga del pecado es la muerte. Solo así se limpia. Antes de matar al cordero, se debe hacer la imposición de manos y cuando el pecado pasa al cordero, cuando el cordero muere, mis pecados que pasaron sobre él desaparecen. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entre Dios y mi ser, el pecado está escrito en los cuernos de los altares y en mi corazón. Dios escribió mis pecados en los cuernos de los altares, y yo escribí esos pecados en mi corazón. Y cuando veo esas cosas, recuerdo el pecado, pero ya que el Cordero murió quitando nuestros pecados, esta es la razón por la cual pinta con la sangre del Cordero los cuernos de los altares, ya que el pecado fue resuelto con el Cordero. El acto de pintar para tapar algo se le llama cubrimiento, y es así como todos los registros del pecado se cubren, se borran con la sangre. ¿Y cómo se borra el pecado escrito en mi corazón? Mediante la fe. Cuando creo que la sangre de Jesús limpió mis pecados, los pecados desaparecen de mi corazón. Esta es la verdad que encontré en la palabra. Si vemos en Mateo capítulo 3, nos habla sobre el suceso que ocurre antes de que Juan el Bautista viera a Jesús y dijera: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el río Jordán, Juan el Bautista daba el bautizo del arrepentimiento a las personas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Muchas personas escucharon el mensaje de Juan. Luego de arrepentirse de sus pecados y con la intención de demostrar su arrepentimiento, recibieron el bautizo de Juan el Bautista. Mientras Juan daba el bautizo, un día Jesús llegó a él y le dijo: «Bautízame». Juan se asustó y pensaba: él no necesita ser bautizado porque no tiene pecado. Y le dijo: «Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí». Jesús le dijo a Juan el Bautista: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». ¿Toda justicia? Dios es justo, Jesús es justo y nosotros pecadores. Para que se cumpla toda justicia, si Dios y Jesús son justos, nosotros también tenemos que ser justificados. Pero, ¿cómo el bautizo puede hacer que la justicia se cumpla en todos? Y Juan se pone a pensar: para que se cumpla toda justicia, entonces el bautismo que Jesús recibe de mí no es para arrepentirse de sus pecados. Mediante el bautizo, entrando Juan con Jesús al río Jordán,
hace la imposición de manos sobre Jesús. Aquella imposición significa que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con el fin de pasar el pecado sobre Jesús, hace la imposición de manos sobre él. El bautizo que Jesús recibe de Juan el Bautista no era un bautizo de arrepentimiento por sus pecados, ya que Jesús no tiene pecado y por lo tanto no tenía por qué arrepentirse. Tenía otro significado. Juan el Bautista era descendiente de sacerdotes. Él era sacerdote. La ofrenda por el pecado que se ofrecía en el Antiguo Testamento, así como mediante la imposición de manos se pasaba el pecado sobre el cordero o la cabra, Jesús era el Cordero de Dios que debía morir a cambio de nosotros. Es por eso que Juan dice a Jesús, luego de darle el bautizo, que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. En San Juan 1:29, ¿qué es lo que dice Juan? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En San Juan 1:31 dice: Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Cuando el Cordero de Dios, es decir, Jesús, murió por nuestros pecados, Juan debía hacer la imposición de manos sobre Jesús para pasar el pecado del mundo sobre él. Y luego el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, y Dios dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús vino a este mundo para quitar nuestros pecados. Luego de 33 años de vida, fue crucificado por nosotros, habiendo recibido nuestros pecados en el bautizo, en vez de evadir su crucifixión. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo Dios. En aquel momento, nuestros pecados fueron pasados a Jesús. Y luego, ¿qué dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es la palabra de Dios. Todos debemos creer en esta palabra. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nuestros pecados pasaron por la eternidad sobre Jesús, y Juan dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento todos nuestros pecados pasaron a Jesús, y luego de eso Jesús fue crucificado en el monte Calvario. Toda la paga de nuestro pecado, el castigo, Él lo recibió por nosotros. Ya no estamos cargando el pecado del mundo. En ese momento nuestros pecados fueron pasados sobre Jesús. ¿Qué es lo que dice Isaías 53? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados fueron traspasados sobre Jesús. El hecho de que Jesús muriera crucificado en la cruz no fue por su propio pecado, fue por nuestros pecados. Mediante su muerte en la cruz, todos nuestros pecados fueron limpiados y resueltos por completo en la cruz. En Romanos capítulo 4, versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que nos justificó. En 1 Corintios capítulo 6 también dice, se los voy a leer, capítulo 6, versículo 10. Ni los ladrones, ni los avaros,
Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, ¿qué dice en el versículo 11? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros cometimos el pecado, pero fuimos limpiados, fuimos santificados, fuimos justificados. Dios dijo que somos justificados. Yo acepté esta verdad por la fe. Cuando esta palabra entró en mi corazón, dije: ¡Aleluya! Él limpió todos mis pecados. Ya no existe ningún pecado que impida mi relación con Dios. No es que yo no haya pecado, tampoco que haya sido buena persona. Fue por gracia, sin costo alguno, sin dar nada a cambio. Fui limpiado. Por eso puedo decir que soy justo. La Biblia lo dice. Tú pecaste, sin embargo, tú fuiste limpiado, justificado y santificado. Dios me justificó y mis pecados fueron limpiados. Soy santo, justificado. Si Dios me dice justo, entonces lo soy. Si Dios me dice santo, entonces lo soy. Acepté esta palabra por la fe. Desde ese momento pude ver cómo Dios vivo trabajaba en mi vida. No saben cuán asombrosa es la obra de la fe en Dios. Lo único que hice fue recibir el perdón del pecado y nada más. Jesús limpió el 100% de mis pecados. Esto está escrito en la Biblia. Jesús, al morir crucificado, no es que no haya limpiado mis pecados. Estos fueron limpiados. Incluso los pecados que cometeré, esos también los limpió por la eternidad. Si yo pecara en un futuro y no limpiara esos pecados, entonces tendría que ir al infierno. Pero fui justificado para siempre. En ese momento Jesús vivo trabajó en mi vida. Yo lo único que hice fue aceptar su palabra y creer en ella. Espero que esta gracia también llegue a sus vidas. Muchas gracias.